Preciosa estaba Guaviva esta mañana. Cambiamos de asunto. Magdalenas, galletas o bizcochos. Montse Sáez empezó a fabricar repostería ecológica elaborada a base de harinas alternativas a raíz de un problema de intolerancia al trigo de uno de sus hijos. A día de hoy no son ellos los únicos que disfrutan de sus recetas. Montse dejó junto a su familia la ciudad para buscar un entorno más tranquilo y más agradable. Precisamente la casualidad fue la que os trajo hasta aquí, hasta ese Castilla. Sí, la verdad es que sí. Estuvimos un año viviendo en Binefar, pero la idea era encontrar un pueblo de verdad, con poquita gente y súper tranquilos. ¿Y cómo encontró Montse esta casa de ese Castilla? Pues la verdad yo creo que fue el destino, fue por un anuncio. Encontramos dos casas, una en Puyo Marguillén, pero ya no fuimos a verla, esta nos encantó. En un anuncio de una inmobiliaria, ya llevas unos años viviendo aquí en ese Castilla. ¿Y qué tiene este pueblo que no tenga Sabadell? Bueno, que no tenga Sabadell, sobre todo muchísima menos gente y mucha tranquilidad, la verdad, que era lo que yo realmente buscaba. Ya llevas 6 años viviendo aquí, ¿y a qué te dedicas? Porque compaginas la tarea de madre con la de emprendedora, podemos decir. Pues sí, la verdad es que hace un año me decidí por esto, por intentar hacer repostería ecológica en casa. Al principio hubo muchas trabas, que en casa no se podía hacer, pero bueno, al final yo animo a la gente que quien tenga ganas de emprender algo, que lo haga, que tarde o temprano todo va para adelante. Pues vamos manos a la obra. Muy bien. Magdalenas que estamos haciendo totalmente caseras. ¿Qué ingredientes llevan estas magdalenas, Montse? Pues huevos, azúcar moreno ecológica, aceite de oliva, como ya veis, de ese Castilla, que es súper bueno, harina de espelta y ralladura de limón y un poquito de levadura. ¿Y qué es esto de la harina de espelta que muchísima gente como yo no habrá oído hablar? Pues a ver, la harina de espelta es una harina que, sobre todo, hay muchas clases, la verdad, de espelta. Últimamente, como se ha puesto tan de moda, pues también hay bastante engaño. Pues esta que yo compro sobre todo la trituran con lo que es el grano. Y la verdad es que sale un producto buenísimo. Es muy beneficiosa para el cuerpo. Mucha gente que no tolera el trigo, porque ya no celíacos, sino gente que tiene intolerancia al trigo, le recomiendan esta harina porque el cuerpo la digiere súper bien. No solamente porque sea integral, la verdad es que tiene muchísimas propiedades. Más proteínas, tiene menos gluten, muchísimo menos que el trigo, y el cuerpo la asimila súper bien, va bien para todo. Galletas, magdalenas, roscos de vino, Montse, hacemos de todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Plum cakes de varios tamaños, magdalenas grandes, pequeñas. Ya mucha práctica, ¿no? Con haciendo galletas. La verdad que sí. Que ya, claro, se va cogiendo la práctica. Al principio, claro, solo hacía para casa y era distinto, pero ahora pues ya vas pillándole más el rollo. ¿Y esta idea cómo surgió? Porque tengo entendido que hay unas amigas por aquí, por el pueblo, que fueron las que te empujaron un poco, ¿no?, a llevar a cabo esta iniciativa. Sí, bueno, yo en el pueblo al lado, en Ubiergo, voy a hacer yoga. Y entonces ahí hay unas holandesas, unas amigas holandesas, y pues eso, algún día hacíamos algún té, y yo pues siempre solía llevar lo que son galletas, magdalenas, repostería. Y ya pues iban pidiéndome cosas, pues tráeme magdalenas el miércoles que viene, tráeme galletas. Y de ahí surgió un poco la idea. Vosotras si te podías dedicar y por qué no te lo piensas. Y la verdad que así surgió un poco también, que me empujaron un poco. Parece que la gente europea tiene el paladar más acostumbrado también a este tipo de productos, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo yo creo que están un poco más concienciados de lo que es cuidarse. Más que, bueno, aquí en España también ya empezamos, ¿eh? No quiero decir que no haya gente que no se cuide, pero la verdad que sí, que yo creo que están bastante más concienciados. La harina de espelta, que yo por ejemplo nunca la había escuchado, pues estas mujeres, según ellas, la consumen de siempre. ¿No lo habías oído en la vida? Precisamente para encontrar estos productos aquí en España, estas harinas alternativas, ¿es fácil? Pues ahora ya sí porque la verdad es que está bastante de moda la harina de espelta y yo creo que cada día más se encuentra más fácilmente, incluso la cultivan, hay cultivadores en España. Bueno, ya tenemos preparadas aquí las galletas, ¿no, Montse? Sí, ya están. Unas galletas que puede disfrutar desde hace un año aproximadamente todo el mundo. Sí, la verdad que sí. En octubre hará un año que me dedico en serio, digamos. Muy bien, pues como no solo tu familia es la única que puede disfrutar de estas galletas y de estas recetas, pues vamos a probarlas, ¿no? Muy bien. Muy buenas.